y ver, de alguna manera, comparar lo que está haciendo México con respecto a otros países. Vamos a empezar con China. Fue en 17 de noviembre que se dio el primer caso de COVID-19 allá en China, pero se tardaron en reportarlo al mundo. Ya fue hasta el 23 de enero que cerraron en Hunan la llegada de los trenes, la llegada de los aviones y la llegada de algunos autobuses. Y fue hasta el día 31 de diciembre que la Organización Internacional de Salubridad recibió una primera alerta, y ahí fue cuando todo el mundo comenzó a voltear y a darse cuenta de la magnitud de este grave problema, una magnitud que en aquel entonces pues todavía no podíamos vislumbrar como está sucediendo ahora. Mire, fue entonces cuando ya se prohibió no solo la salida de vehículos, sino también la llegada. Fue el 31 de diciembre cuando se blindó, se cerró, se cinturonó por completo la ciudad de Hunan. Vamos a ver lo que sucedió en Italia. El 6 de febrero se reporta el primer caso allá en el país de la bota. Vamos a recordar cómo fue este primer caso. Mire, 2 turistas chinos fueron detectados con COVID-19 en la ciudad de Roma, y unos días después ya un italiano que había estado en Hunan también fue confirmado como portador del virus, del COVID-19. 31 de enero, estamos hablando del primer caso, y nos vamos hasta el 13 de marzo que se decreta el estado de emergencia. ¿Se da usted cuenta de la enorme cantidad de tiempo que pasó entre un evento y otro? Es muchísimo. Aquí, además, se dio una situación que en México generalmente no se ha dado. Se llama a la población, ya que se decreta una emergencia, a que no salga de su casa, a que tome las medidas de sana distancia, a que pues no acuda a lugares concurridos. Y sí, se fueron a sus casas, se quedaron ahí, ya no iban a trabajar, pero no se dieron cuenta de la enorme importancia de atender las demandas, las solicitudes y las medidas del gobierno, y se empezaron a reunir entre familiares, entre amigos, se invitaron a comer, y ahí tiene usted una enorme cantidad de contagios. Mire usted, al día de hoy, ¿cuántos contagiados tiene Italia? Son 10.700 personas que han perdido la vida en el país de la bota. ¿Qué sucedió en España? Vamos a retomar el gráfico. España, el 31 de enero se da el primer caso. Mire, al principio en España no se dio en territorio ibérico, no se dio en el continente europeo, sino en las Islas Canarias, cuando un turista alemán dio positivo por COVID-19. Después ya llegó a la península ibérica y se reporta hasta, vea usted, 13 de marzo, estado de emergencia allá en España. Fue 8 de marzo en Italia, 13 de marzo en España, el estado de emergencia. Una situación muy similar a lo que sucedió en Italia. Las personas, algunas dejaron de ir a trabajar, pero se seguían reuniendo en familias, se seguían reuniendo con amigos, y bueno, tenemos más de 85,000 casos registrados de COVID-19 en España al día de hoy. 7.340 personas han perdido la vida. Estados Unidos, 22 de enero se da el primer caso. 17 de marzo se cierran los bares, se cierran los restaurantes, pero ya habían tomado en Estados Unidos medidas de emergencia un poquito antes de que esto sucediera. El 29 de febrero es la primera persona que pierde la vida en los Estados Unidos por COVID-19. Ahí empiezan a tomar medidas serias para evitar la propagación del COVID-19, y como le decía, es el 17 de marzo que cierran bares, restaurantes y gimnasios. Y tenemos en México, 27 de febrero, el primer caso de COVID-19, el 23 de marzo, medidas de prevención, la fase 2. Recordemos que antes de que se tomara esta fase 2, y aquí hay que recalcarlo, y aquí es la importancia, en fase 1 se comenzaron a tomar medidas de fase 2 para evitar la propagación del COVID-19, y por eso es importantísimo tener en cuenta que las autoridades de México tienen la capacidad para enfrentar el COVID-19 siempre y cuando nosotros, los ciudadanos, hagamos caso de sus recomendaciones y las tomemos. Esto, pequeño panorama del COVID-19 y una pequeña tabla de comparación entre lo que ha pasado en México y otras naciones.